Hola chicos, vamos a iniciar con el tema que nos quedó pendiente ver, que sería la ley de los cosenos. Y ahorita vamos a explicar algunas características y en qué caso se va a aplicar dicha ley para que nosotros podamos trabajar con ella las últimas actividades que nos harían o nos quedan pendientes, ¿no? Primero que nada hay que corroborar lo siguiente o hay que percatarse de lo siguiente. Nosotros vamos a aplicar la ley de los senos cuando se presenten alguno de estos dos casos. Por ejemplo, nos den dos lados y el ángulo comprendido entre ellos o los tres lados de un triángulo. Acuérdense que la ley, tanto la ley de los senos como la ley de los cosenos, recordemos que cuando se van a aplicar o cuando se van a utilizar, cuando nosotros tengamos triángulos acutángulos y obtusángulos, que ya explicamos qué son en el video anterior, la ley de los senos. Nosotros entonces debemos identificar si tendríamos alguno de estos casos en los ejercicios que tengamos y si es así, pues podemos aplicar las siguientes fórmulas. Las fórmulas que nosotros tenemos en la parte de aquí arriba, si nosotros nos alcanzamos a percatar, son para encontrar ángulos. Recordemos que las letras mayúsculas nos sirven para encontrar ángulos. Entonces, las de aquí arriba ya sabemos que de cajón siempre nos van a servir para encontrar los ángulos. Ahora, las que tenemos en la parte de abajo, nosotros debemos de considerar que son para encontrar los lados. Recordemos que las letras mayúsculas son para los ángulos y las minúsculas son para los lados. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar, voy a aplicar una u otra fórmula. De igual forma, vamos a ver un ejercicio que para ver cuál va a ser uno de los casos que vamos a resolver. Y lo primero que debemos de identificar es si este triángulo que tenemos aquí se puede resolver con la ley de los cosenos o con la ley de los senos dependiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que el primer caso me dice dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, y el segundo caso son los tres lados. Aquí, por lo que yo puedo observar, de cajón sé que no puedo trabajar con la segunda porque solamente tengo dos lados. Sin embargo, puedo ver que son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, el ángulo que comparte. Entonces, vamos a ver. Yo tengo, aquí me está diciendo el problema de todas maneras que B es igual a 6, A es igual a 4, y el ángulo que están compartiendo, o que es comprendido entre los dos, es el ángulo de C. Por lo tanto, yo puedo trabajar perfectamente con la ley de los cosenos, porque es una de las que de uno de los casos que puedo aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo primero que tengo que identificar, como siempre nosotros realizamos, es los datos del problema. Vamos con ello. Datos del problema. Y vamos a ver qué información nos ofrece este problema para que podamos empezar a trabajar, ¿no? Me dice que el ángulo A no lo conozco, esa va a ser mi primera incógnita. Después, si observamos el ángulo B, tampoco lo conozco. De hecho, el problema ni siquiera lo menciona, pero por ende sabemos que no contamos con ese valor. Es mi segunda incógnita. Sin embargo, me dice el problema que el ángulo de C tiene un valor igual a 120 grados, ¿no? Después de ello, ¿qué otros datos tenemos? El lado A, perdón, me dice que tiene un valor de 4. El lado B me dice que tiene un valor de 6. Y por último, el lado C es mi incógnita. No sé cuál es el valor, aquí no me están dando por el problema el valor del lado C, entonces la voy a dejar como mi incógnita, ¿no? Ahí está. Aquí están los problemas, bueno, los datos del problema que nos van a servir de mucho para poder identificar y saber qué fórmula puedo utilizar. Si nosotros observamos en el caso de las primeras fórmulas, nosotros para que podamos encontrar algún ángulo, que podríamos encontrarlo perfectamente porque nos faltan dos, de hecho, pero si nosotros nos alcanzamos a percatar, para que nosotros podamos encontrar algún ángulo que me hace falta, debemos de conocer todas las medidas de los lados del triángulo. Y pues si alcanzamos a ver,
en los datos del problema me dice que tengo la incógnita del lado C. Entonces, lo primero que tendré que resolver es tratar de encontrar este lado, el lado C, para ver si lo puedo resolver con alguna de esas fórmulas. Y si es así, pues ya trabajar directamente con ella, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí, si yo quiero encontrar el lado C, pues sé que voy a utilizar esta fórmula. Me la voy a traer por aquí. Y vamos a sustituir los valores del problema para que ya podamos empezar a trabajar con ella. Aquí me dice que C, ahorita le ponemos el cuadrado, es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno de C. Esto de aquí lo vamos a elevar al cuadrado, entonces vamos a agregarle su cuadrado, tanto a C como a A y a B también. Ahora sí, ya identifiqué con qué fórmula voy a trabajar. Lo que tengo que hacer es justamente sustituir los valores que tendríamos. Pues C cuadrada sigue siendo C cuadrada. Ahí no se puede cambiar. C al cuadrado sigue siendo C al cuadrado. Entonces le voy a dejar tal y como está. En el caso del valor de A me dice que es 4. Entonces vamos a sustituir el valor. Y en el caso de B me dice que es 6. Entonces lo sustituimos también. Aquí es una multiplicación y que me está faltando el 2. Ahí está. Entonces, aquí en este caso, lo que yo puedo hacer o lo que tendríamos que resolver sería lo siguiente. Debemos de abrir paréntesis para que no nos vayamos a confundir, ya que ese 2 no está multiplicando a y a B, sino que solamente está multiplicando a A y después se va a multiplicar por el valor de B, ¿no? Entonces, el valor de A me dice que es 4, el valor de B me dice que es 6 y coseno del ángulo C, que en este caso el ángulo C vale 120 grados. ¿Ok? Nada más nos falta nuestro cuadrado del 4. Y del 6. Ahí está. Ahora lo que debemos de realizar, según la jerarquía de operaciones, nosotros debemos de trabajar primero con la parte de las potencias. Ya tenemos sustituido todos los valores, vamos a trabajar con ellos. Entonces vamos a sustituir los valores, bueno, más bien vamos a elevar las potencias, en este caso 4 al cuadrado. Me dice que es 16, vamos a ir cambiando todos esos valores y vamos a estarlos trabajando paso a paso. Si está C al cuadrado, pues sigue siendo C al cuadrado, no cambia. Vamos a ponerle su cuadrado. 4 al cuadrado me dijo que es 16. Y ahora lo que tengo que hacer de igual manera, elevar al cuadrado el número 6. 6 al cuadrado me dice que es 36. Ahora, ya teniendo esta operación, ya he efectuado según la jerarquía de operaciones, el primer nivel. Ahora, ¿qué me falta hacer? Ahora lo que tendría que hacer es realizar las multiplicaciones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero realizar la multiplicación de menos 2 por 4 y paso a paso vamos a hacerlo. Como tenemos varias multiplicaciones en esta operación, lo que debemos de hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacerla una a una para que no nos vayamos a revolver. De preferencia, así los van a hacer en sus ejercicios. Entonces, aquí veo menos por más, perdón, me da menos. Sé que va a ser una cantidad negativa. Y 2 por 4 me dice que va a ser 8. Entonces ya tendría una multiplicación resuelta. ¿Qué sigue? Ahora lo que yo debo de realizar sería multiplicar el menos 8 por 6 y es justamente lo que voy a hacer. Ahí está. Ok, me dice menos
por más, sabemos que va a ser negativo. Y voy a multiplicar 8 por 6. Me dice que va a ser menos 48. Hasta aquí lo único que estoy realizando, chicos, es las multiplicaciones que tendríamos de este lado. Entonces no es simplemente lo que estoy haciendo, es haciendo las multiplicaciones, pero en el orden que deben de ser, para que no me salga ningún error y no haya ningún inconveniente en la operación, ¿verdad? Entonces es lo que tengo que realizar de primero. Ahora, ¿qué más? ¿Qué me hace falta realizar? Pues tengo que multiplicar este menos 48 por el coseno de 120, ¿no? Entonces vamos a resolverlo. Sería menos 48 por coseno de 120, sería 24. Ya en ese caso, ya he resuelto todas las multiplicaciones. Vamos a ponerlo aquí para que ya tengamos el resultado. Entonces, menos 48 por coseno de 120 me dijo que son 24. Y es positivo. Ahora, ya tengo los resultados de estas operaciones. Ya hice todas las multiplicaciones prácticamente. Ahora, ¿qué falta hacer? Pues simplemente realizar las sumas, que son las que dejamos de último por jerarquía de operaciones. Y hacer las sumas, vamos a hacerlas de izquierda a derecha. Para no abarcar tanto tiempo, nada más voy a hacer la suma directa de las cantidades y ya el resultado lo dejo de último, ¿no? 16 más 36 más 24 sería 76. Y aquí no olvidemos que todavía tenemos el cuadrado c al cuadrado. Y es justamente lo que debemos de considerar. Aquí no, la cantidad no está resuelta debido a que todavía, si lo alcanzamos a apreciar, este 76 sí está bien, pero me falta eliminar este cuadrado. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Recordemos que si nosotros queremos eliminar un cuadrado, lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz. Entonces, aquí está nuestra raíz, pero recordemos también que si nosotros realizamos una operación en el miembro izquierdo, también se tiene que realizar en el miembro derecho. Entonces, vamos a hacerlo también. Aquí automáticamente estos dos se cancela la potencia y la raíz y solamente me va a quedar C. Vamos a copiar esto de aquí. Ya me queda tal y como es la letra C. Y vamos a sacarle la raíz al 76. Raíz de 76 me dice que va a ser. Vamos a configurar mi calculadora. Ahí está. Raíz entonces de 76 me dice que va a ser 8.7. Entonces, y lo cambio. 8.7 y ya conozco un dato más, en este caso es el lado C, que me dijo que es 8.7. Ahora sí, ya tengo los tres lados. Ya podría aplicar cualquiera de las fórmulas que yo tenga, ya sea para encontrar el ángulo de A o el ángulo de B, la que yo quiera. Vamos a trabajar con la primera, con el ángulo de A, pero en el caso de que ustedes quieran trabajar con el ángulo de B, debe ser exactamente el mismo resultado, no debe de haber ningún inconveniente. Y aquí voy a copiar la fórmula para que la podamos sustituir. Entonces me dice coseno de A, en este caso va a ser coseno de A, es igual a, recordamos que nuestra incógnita va a ser coseno de A, y lo que nos queda en la parte de arriba van a ser B, que tiene el valor de 6, más C, voy a correr para aquí para que se vea bien, más, en el caso de la C,
La C vale 8.7 menos el valor de A, que el valor de A sería 4. ¿Ok? Entonces, nada más que no se nos vaya a olvidar agregar nuestras potencias. 6 al cuadrado, 8.7 al cuadrado y 4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces son nuestras potencias. Y ahora lo que vamos a hacer, esta cantidad se va a dividir. Vamos a hacer la división. Ahí está. Y vamos a hacer la división de 2 veces. Vamos a poner estos paréntesis porque recordemos, igual aquí, la B, el 2 está multiplicando a la B y después de ello se va a multiplicar por la C. El 2 no está multiplicando las dos cantidades porque no está dentro de un paréntesis. ¿Cuál es el valor de B? El valor de B es 6 y el valor de C es 8.7. Entonces, este me quedaría en la parte de abajo, ¿no? Ya tengo mis cantidades, ya sé cuánto vale cada una de las incógnitas, entonces ahora ya sí podría sustituirlos, ya sustituir los valores. Lo único que estoy realizando, chicos, es nada más sustituir los valores. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de B? Vamos a corroborarlo para que vean. El valor de B me dice que es 6, entonces lo único que estoy haciendo, estoy colocando mi fórmula, el valor del 6. ¿Cuánto vale C? Vale 8.7, entonces solo estoy cambiando el valor de la incógnita por un valor que ya conozco, ¿no? Y en ese caso el valor de la incógnita A vale 4, entonces lo sustituyo y me da 4, ¿no? Y aquí abajo exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale B? B vale 6 y ¿cuánto vale C? C vale 8.7. Ahora, según la jerarquía de operaciones, lo que tendría que realizar es elevar al cuadrado esas cantidades. Entonces vamos a hacerlo. Me dice que 6 al cuadrado debe ser 6 al cuadrado debe ser 36, ¿no? Vamos a copiar esto de aquí. Entonces, de este lado me queda 36. Vamos a elevar al cuadrado también el 8.7. 8.7 al cuadrado. Me dice que va a ser 75.6. 75.6. Perfecto. Y ahora hay un punto muy importante en la parte de la fórmula. Este menos es por fórmula, por lo tanto no va a afectar a la potencia que yo estoy desarrollando. Entonces ese menos se va a quedar ahí, no lo voy a tocar, es como si no existiera, ¿no? Porque al final sí puede afectar en nuestro resultado como lo vimos anteriormente. Entonces ese menos no lo voy a tocar, simplemente voy a elevar el 4 al cuadrado. Y me dice que va a ser 16. Aquí entonces va a ir el número 16 y mi signo negativo se queda ahí, permanece ahí. Después de eso entonces voy a poner mi división y ahora lo que tendría que hacer es bajar las cantidades que tengo aquí. Perfecto. Según la jerarquía de operaciones, ahora lo que sigue realizar son multiplicaciones y es justamente lo que voy a hacer. Tengo 36, todas esas cantidades las voy a dejar tal y como están. Voy a copiar mi división. Y la multiplicación en ese caso la voy a hacer paso a paso para que no nos vayamos a revolver. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar, porque ahí me lo está diciendo. Sería 2 por 6, en ese caso va a ser 12. Aquí ya puedo cambiar este valor, así que es 12. Y después lo que tendría que hacer el siguiente paso sería multiplicar ese 12 por el 8.7. Entonces vamos a hacer esta operación.
Y aquí vamos a ponerle el resultado. Sería entonces 12 por 8.7. Me dice que va a ser 104.4. 104.4. Y ahora sí puedo efectuar las operaciones que yo tengo en la parte de arriba para que ya podamos finalmente hacer nuestra división. Entonces, vamos a hacer la suma de las cantidades, sumas y restas, porque no solamente son sumas, también hay restas. Entonces, sería 36 más 75.6. Me dice que va a ser 111.6 menos 16. Me dice que es 95.6. 95.6. Y todo esto va a ser dividido entre 104.4. Ahí está. Y ahora lo que tengo que hacer finalmente para poder desarrollar esas últimas operaciones, solamente tengo que hacer la división. Sin embargo, todavía nos faltan operaciones por realizar. Entonces, me quedaría 95.6 entre 104.4. Vamos a ver, sería 95.6 entre 104.4. Me dice que va a ser 0.91570888123. Entonces el resultado de esa división sería 0.91570888123. Ya tengo como resultado esta operación. Entonces ahora lo que yo tendría que hacer, después de haber hecho esto, lo que tendría que hacer, recordemos que aquí tengo el ángulo de A, pero también tengo el coseno. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente cambiar el coseno de lado, pero recordemos que ya no va a ser un coseno, ya no va a ser coseno, sino va a ser el inverso del coseno. Y aquí está entonces coseno, vamos a agregar el inverso, es 1, y está. Coseno inverso de esta cantidad, ¿no? Porque recordemos, aquí lo vamos a remarcar, que este coseno está estorbando. Yo nada más quiero quedarme con el ángulo de A. Entonces, este coseno lo que tengo que hacer, si yo quiero despejar el valor de A, lo paso de este lado, solamente que se pasa como coseno invertido. ¿Okay? Es como la parte de las sumas y restas, pero aquí se le llama inverso. ¿Y ahora qué es lo que tendría que hacer? Lo que tengo que hacer simplemente sería Shift coseno, y puedo poner answer, que es la última respuesta que se guardó, que es esta de aquí. Le doy igual y me dice que es 23.6. Entonces, vamos a ver. Puedo copiar esto de aquí. Y sería 23.6. Y ahora sí, sería un ángulo, ¿no? Ya tenemos el ángulo de A, 23.6. Vamos a ver, sustituir los valores. Ángulo de A es igual a 23.6 grados. Perfecto. Ya tenemos entonces esos datos. Ahora lo que nos faltaría realizar, si nosotros queremos encontrar el ángulo de B, podemos utilizar la fórmula de coseno de B o también podríamos utilizar la regla de los 180, que me dice ángulo de A más ángulo de B más ángulo de C es igual a 180 grados. Pero podríamos utilizar también perfectamente la parte que les estaba mencionando de
si nosotros tenemos la ley de los senos, la fórmula lo puedo utilizar, la ley de los cosenos, perdón, la puedo utilizar también sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a sustituir los valores que ya tenemos en la fórmula. Me dice que el ángulo de A vale 23.6. Voy a sustituir el valor. 3.6 grados. No conozco el valor de B. Sin embargo, el valor de C me dice que es 120. Ahora, lo que tendría que hacer, pues, vamos a hacer la suma de esos dos. Sería B más 120 más 23.6 grados. Y esa cantidad, la suma de eso sería 143.6. Sería entonces, suma de estos dos valores me dice que va a ser 143.6 grados. Ahora lo que puedo hacer, voy a despejar el valor de la B. ¿Y cómo voy a hacer eso? Recordemos que si esta cantidad no se parece a la letra, la tengo que pasar junto con los números, pero de este lado está como signo positivo. Al cambiarlo del otro lado me va a quedar como negativo. Entonces sería menos 143.6 grados. Y finalmente lo que tendría que realizar, pues poder efectuar esa operación, me dice, ¿sabes qué? La suma sería 180 menos 143.6, me dice que va a ser 36.4. Entonces, el ángulo de B va a ser 36.4. Y pues en ese caso ya puedo sustituir el valor que me hace falta, 36.4 grados. Y pues prácticamente ya tendría todos los ángulos disponibles. Ya tengo todos los lados disponibles. Y prácticamente la operación ya estaría resuelta. Todas las operaciones ya están hechas. Entonces ya el triángulo estaría prácticamente resuelto.